queridos Aramar Lovers, aquí tenemos entonces, fíjense, puedo quitarle acá esto y lo puedo guindar en mi bolso, como aparece aquí en estas imágenes, así de esa forma. Esto es una colonia de bebé y aquí entonces lo ajusto para que vean cómo van quedando. Este de igual forma también lo quito y lo pongo. Este sí es un gel antibacterial. Ok. Lo podemos hacer de nuestra preferencia, del color que querramos o del motivo que querramos. Este lo hice de Hello Kitty. Vean que también es muy lindo. Tiene la misma forma, tiene su botón, su orejita y acá tiene una florecita. Igual entra nuestro alcohol gel o nuestra colonia o nuestro alcohol, lo que querramos tener. Este lo hice un poquito más apretadito, ¿ves? Pero queda perfecto. Entonces, sin más preámbulos, vamos con la lista de materiales. Para la lista de materiales vamos a utilizar, por supuesto, nuestro ganchillo de acuerdo a el grosor de nuestra lana. Si no saben cómo definir cuál es el ganchillo que le corresponde a una lana, les voy a dejar por aquí mi video tutorial donde lo explico. Acá voy a utilizar esta lana que es matizada, ¿okay? Pueden utilizar lanas de colores como esta que está acá. Podemos hacerlo con nuestros restos de lana. Podemos utilizar una lana de un solo color, este que está aquí, colocarle un punto definido. Y también pueden hacerlo del motivo que deseen. Yo voy a hacerlo, voy a enseñarles lo que es la base y luego les voy a explicar cómo hacer cualquiera de estos que está acá. ¿Ok? Voy a utilizar esta que es matizada, voy a utilizar mi aguja número 3.5, mi tijera, mi marcador de puntos, mi aguja lanera y por supuesto yo tengo por aquí, voy a mostrarles muchos botones y vamos a escoger el botón que nosotros querramos. Recuerden que para que sea más o menos del tamaño adecuado voy a entonces utilizar este botón rojo para que me combine con esta lana. ¿Okay? Ya estamos entonces de vuelta. Vamos a comenzar a trabajar nuestro proyecto del día de hoy. No sin antes recordarles que se suscriban a mi canal, que dejen cualquier comentario para cualquier otro video tutorial que deseen o cualquier pregunta que tengan sobre este. No se olviden seguirme en mis redes sociales y vamos a comenzar. Voy a tomar esta medida de este pote. Pueden hacerlo de cualquiera. Fíjense que este es un poco más largo, ¿sí? Pero igualmente, si es más largo, este que es más pequeño también entraría allí. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar con cadenas. Yo ya lo he hecho y ya yo sé que necesito 16 cadenas. Comenzamos con un nudo de inicio. Si no saben cómo hacer el nudo de inicio, les voy a dejar por aquí mi video tutorial donde explico cómo comenzar los puntos básicos. Y voy a montar para mi tapa, que es la medida, 16 puntos. 1, 2, 15 y 16. ¿Ok? Yo voy a agarrar acá y voy a medir el borde. Fíjense que el borde me va a quedar bastante holgado. Voy aquí a soltar un poquito. Voy a medir aquí. No debe quedar apretado, ¿sí? Queda sueltecito de esa forma. Ya yo sé que está perfecto. 16 cadenas. Voy a juntar acá. Voy a ponerlo derecho. Y voy a atravesar. Y voy a hacer, por supuesto, mi punto deslizado. Voy a hacer un punto deslizado y ya tengo mi círculo. Voy a comenzar. En esta oportunidad voy a trabajar con 3 puntos. Voy a comenzar con punto medio alto. Voy a subir con 2 cadenas, voy a tomar lazada, me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto medio alto. ¿Ok?
de esa forma voy a hacer el siguiente, igual, un punto medio alto, y voy a seguir toda la vuelta igual con puntos medios altos. Por supuesto voy a tener 16 medios puntos altos porque eso fue con lo que comencé mis cadenas. Aquí se me soltó un puntito, ya lo tomé. Y voy a seguir así. Cuando llegue entonces al final, vuelvo con ustedes para continuar. Estoy llegando así a mi último punto, ya lo hice acá. Este no es, este fue el de comienzo. Y en la segunda cadena voy a hacer un punto deslizado. Ya hice mi punto deslizado y voy a voltear el tejido, ¿ok? Este que está acá lo podemos apretar y podemos esconderlo de una vez. Y ahorita lo voy a esconder detrás de cámaras. Voy a hacer nuevamente 1 y 2 cadenas y en la segunda cadena voy a colocar mi marcador de puntos. Ahora voy a hacer puntos altos. Voy a tomar lazada, voy al punto siguiente y voy a hacer 2 puntos altos en el mismo. Quiere decir que voy a hacer un pequeño aumento. ¿Ok? Ahora me voy al siguiente. Voy a hacer 2 puntos altos sin aumento. Un punto alto, otro punto alto. Y en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos con aumento. Esta va a ser la secuencia que voy a utilizar. Voy a hacer 2 puntos altos sin aumento y el siguiente un punto alto con aumento. 2 puntos altos sin aumento, un punto alto con aumento. ¿Por qué? Porque esta tiene como una especie como de unos hombros, ¿verdad? Entonces aquí va a quedar muy apretado. Entonces voy a hacer solamente una vuelta de aumentos para continuar. Voy a tratar de hacerlo exactamente como está este pote que tiene aquí un gordito y aquí tiene aquí como un flaquito, ¿ok? Voy a continuar entonces con la secuencia que les acabo de indicar y cuando llegue a la parte final de esta vuelta, vuelvo con ustedes para seguir. Llegué así al último punto, voy a retirar mi marcador acá y allí voy a introducir mi gancho y voy a hacer un punto deslizado. También podemos trabajar en espiral, depende de nuestro gusto. Fíjense cómo va quedando, ven que aquí está un poco más delgadito el cuello, que es la parte de la tapa, y aquí un poquito más grueso. Vamos a subir entonces con 2 cadenas, igual. Voy a colocar mi marcador de punto en la segunda y voy a hacer esta vuelta de medios puntos altos. Vuelvo acá enseguida a la siguiente y voy a hacer un medio punto alto en cada uno de mis puntos. Voy aquí a continuar tejiendo por toda mi vuelta medios puntos altos. Si no recuerdan cómo hacer los medios puntos altos, no se pierdan mi playlist, que la voy a dejar por acá, para que aprendan todos los puntos básicos para que puedan hacer cualquier tipo de proyecto. Ya cuando nosotros sabemos hacer cualquier punto, aquí vamos a dejar volar nuestra imaginación. Amigos, no se olviden suscribirse, darle a la campanita, dejar sus comentarios, seguirme en mis redes sociales. Recuerden que los días lunes tengo live, hago video tutoriales de cualquier proyecto que ustedes deseen por mi grupo de WhatsApp Crocheteando con Pasión. Si desean pertenecer al grupo de WhatsApp, solamente dejen sus comentarios y les dejaré el link para que puedan participar. Alguien por aquí que me dé una información, que me diga, que me cuente cuál fue su primer proyecto que hicieron tejido a crochet o a 2 agujas, a quién se lo regalaron. Si recuerdan, pueden dejarlo por aquí, por los comentarios, para yo gustosamente leerlos y darles mi comentario también. Aquí estoy llegando entonces al final. Voy a quitar mi marcador. Voy a cerrar. Y de esta forma voy a continuar, vamos a probarlo. Fíjense, ya quedó más gordito acá. Le faltan muchas más vueltas. Voy a continuar con una vuelta
tengo 1, 2, 3, ¿verdad? Voy a hacer la vuelta número 4, la número 5 y la número 6. Voy a hacer 3 vueltas más. Cuando tenga las 3 vueltas siguientes, vuelvo con ustedes. Van a ser todas de medios puntos altos, ¿ok? Voy a dejar en esta oportunidad este espacio para conocer un poco a nuestras amigas, a nuestros amigos de mi grupo Crocheteando con Pasión. En este espacio, el crochet no tiene fronteras. Hola, soy Belkis desde Perú. El crochet no tiene frontera. Hola, soy Sandri de Chile. El crochet no tiene frontera. Hola, soy Duque desde Perú. El crochet no tiene fronteras. Estoy terminando mi vuelta 3 adicional de las que ya había hecho. Voy a cerrar acá y les voy a explicar. Ya, fíjense, ya escondí lo que fue mi hebrita aquí, detrás de cámaras. Voy a colocar acá el potecito. Fíjense, en esta parte, él es un poco más angosto. Si nosotros queremos, podemos seguirlo haciendo exactamente con la misma medida. Pero yo quiero demostrarles que entonces aquí nosotros podemos darle exactamente esta misma forma. Y por supuesto que voy a hacer aquí reducciones. Nosotros hicimos aumentos una sola vez y no hemos hecho ninguna reducción. Entonces voy a hacer 2 puntos altos y voy a hacer enseguida un punto medio alto, perdón, 2 puntos altos no, 2 cadenas. Ay, esto siempre pasa. La mente se nos va para otro lado y decimos cosas que no son. Voy a hacer entonces una disminución. Voy a tomar nuevamente. Paso por 3 y paso por 2. Hice una sola disminución. Quedaron allí esos 2 puntos juntos en uno. Voy a hacer 1, 2, estoy hablando de puntos medios altos. Seguimos con puntos medios altos. 2, 3, 4, 5 y aquí voy a hacer otra disminución. De la misma forma, paso por 3 y paso por 2. Y voy a continuar. 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente una última disminución. Y sigo 1, 2, 3 y 4. Medios puntos altos y cierro en la segunda cadena. De esta forma hice las disminuciones. Voy a hacer en la vuelta que sigue exactamente normal con medios puntos altos. No voy a hacer ni disminución ni aumento, solamente medios puntos altos. Me estoy comiendo uno, aquí estoy, 1, 2, medios puntos altos. No estoy colocando el marcador de punto porque se nota bastante bien acá esta parte. Ya yo sé que aquí viene el segundo punto y no lo estoy utilizando. Si a ustedes les cuesta identificar dónde comenzaron, pueden colocarlo sin problema. Voy entonces a continuar con una vuelta de medios puntos altos. Y cuando llegue al final vuelvo con ustedes, recuerden. Ya cerré. Vamos a probarle el vestido a la novia. Vamos a ver acá cómo va. Fíjense que aquí redujo. Aquí está más gordito y aquí está más delgado. Yo aquí no voy a aumentar porque no es tan significativo. Voy a seguir exactamente igual. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4 vueltas más. Voy a hacer 4 vueltas más y cuando llegue aquí, que va a ser el borde, vuelvo entonces con ustedes para continuar. Voy a hacer una cadena y voy a hacer toda una vuelta de puntos bajos. Recuerden que dije que íbamos a trabajar con 3 puntos. Voy a poner acá mi marcador que casi no se ve donde comencé. Voy a hacer toda esta vuelta de puntos bajos. Esto lo que voy a hacer es reforzar toda la orilla. Puntos bajos, puntos bajos. Estoy acá, voy a quitar mi marcador.
y voy a hacer un punto deslizado. Yo voy a hacer un punto deslizado nuevo, o sea, correrlo, y voy a cortar. Podemos muy bien trabajarlo, voy a unirlo bien acá, ok. Podemos trabajarlo continuo, pero yo lo voy a cortar, me gusta cortarlo. Ok, voy a esconder esta hebrita por aquí abajo, lo que llamamos rematar. Ok, vamos a rematar esto. Voy a cortar aquí el ras. Y ya tengo por aquí lo que es mi base de mi gel. Ok, voy a comenzar en esta esquina. Voy a hacer en cualquiera de los espacios, me voy a meter mi aguja, voy a hacer una cadena y voy a recorrer 3 espacios con puntos bajos. Tengo 1, voy a hacer 1, 2 y 3. Quiere decir que tengo 4. ¿Okay? El primero que fue donde agarré y metí mi lana y 3 más. Voy a subir. Nosotros podemos hacer como nosotros querramos. Podemos hacerlo derecho, o sea, cadenas, 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 hasta que nosotros querramos alcanzar el largo. Vamos a almacenarnos aquí, este que está aquí. Lo hice haciendo vueltas, ¿ok? Fíjese que se nota aquí que está con vueltas, pero este, sin embargo, lo hice con medios puntos altos. Vamos a ver acá, vamos a abrir aquí para que se vea. Vamos a sacar. Aquí tengo, este lo hice con medios puntos altos y le hice su espacio para lo que es meter el botón. Vamos a hacer este de cadenas para que sea un poco más rápido. Puntos. No estoy contando las cadenas, estoy simplemente haciendo a mi medida, como yo considere necesario, el largo de mi cadenita, que va a ser el asa que la voy a colocar en mi cartera. ¿Okay? Voy a ver aquí, voy a hacerlo un poquitico más largo, ese 5 puntos más, 1, 2, 3, 4, 5 y ya estoy aquí. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer? Voy a voltear, ¿verdad? Voy a subir con 2, voy a tomar la lazada y voy a hacer medios puntos altos. Voy a hacer medios puntos altos hasta llegar al final. Llegué aquí al final a mi último punto y en este que está acá lo voy a tomar así de medio lado, en este de abajo. Recuerden que hicimos uno para meter la lana, hicimos 3 más. En el número 3 estoy tomando las 2 hebras y voy a hacer un punto deslizado. Voy a dar la vuelta, voy a hacer una cadena y en toda esta parte que está acá voy a hacer puntos bajos. Le voy a hacer por toda la orilla puntos bajos y tengo que llegar a la esquina de arriba, a esta esquina de acá, para hacer lo que es la parte, la abertura donde va a entrar mi botón. Estoy llegando al final, me faltan 2 puntos para llegar a la esquina. Aquí estoy en la esquina y voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y me voy a enganchar en la esquina del otro lado. ¿Dónde estoy? Aquí estoy, aquí estoy. Voy a enganchar en esta esquinita. Voy a tomarla del lado de afuera, por la parte de afuera la voy a tomar así. ¿Ok? Y voy a hacer un punto deslizado. ¿Ok? Aquí tengo la abertura para mi botón. Voy a continuar sin hacer cadenas con puntos bajos. Recuerden que esta parte va a ser un poquito más complicada porque esta es la parte del inicio de nuestras cadenas. Pero si se fijan, sí se ve perfectamente donde voy a meter mi aguja. Aquí se ve cada uno de los puntos. Vamos a medir algo acá. Aquí tengo mi botón. Recuerden que escogí el botoncito rojo. Y
¿Ve? Queda prensadito. Esta es la forma de medirlo y saber que está perfecto. Él va a pasar, ¿verdad? Pero queda prensado, no se va a salir. Así voy a continuar tejiendo hasta el borde de abajo y voy a cortar. Voy a hacer un punto deslizado en el siguiente y voy a cortar. ¿Ok? Y voy a proceder a esconder estas bandas. Ok, llegamos acá. Resulta que si nosotros hacemos esto, simplemente aquí y ponemos acá el botón, puede que quede torcido. ¿Qué hago yo? Yo voy a acostar así de esta forma mi tejido, viendo que está derecho, y justo aquí en la mitad voy a medir para poder colocar mi botón. Justo en este espacio voy a colocar mi botón. Voy a coserlo. Ya tengo acá puesto mi botón y lo que voy a hacer es que voy a rematar por la parte de adentro de esta forma. Y para no tener que hacerle un nudo, voy a atravesarlo por la mitad de ese hilo, ¿sí? Él va a quedar como enganchado. Cuando yo halo, él se va a hacer automáticamente un nudo y lo corto. De esta forma terminé mi portagel. Fíjense qué lindo. Voy a colocar aquí adentro mi colonia. ¿Quién me dice que no está hermoso? Demasiado bello. Entonces les voy a explicar lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer cualquier otro tipo de decoración? Dejar volar nuestra imaginación. Podemos buscar alguna imagen que a nosotros nos guste. Este, por ejemplo, lo hice exactamente igual como les expliqué al principio, tomando la medida de lo que es el borde, ¿verdad? Comencé con una fila, una vuelta de puntos bajos y enseguida comencé con mi punto frijol. Un punto frijolito lo hice y terminé aquí con puntos bajos. Todo es dejar volar nuestra imaginación. Y este que está acá, que es el de Hello Kitty, muy mal mi inglés, lo que hice fue bordarle unos ojitos, la naricita y lo que son los bigotitos del gatito. Y le hice aquí una orejita. Y en vez de colocarle la otra orejita, le hice este detallito con esta flor que es bastante llamativo. Este lo hice más hacia enfrente, fíjense. Coloqué más hacia atrás por el tema de la oreja. Y de esa forma tenemos todos estos bellos, bellísimos y muy creativos porta gel, porta splash, porta muchas cosas. Como lo deseen, lo pueden llevar a la cartera, así como está aquí. Tienen todos estos modelos. Les voy a dejar unos modelos por acá para que puedan dejar volar su imaginación. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video tutorial y también nuestra sección El crochet no tiene fronteras. Recuerden darle a la campanita para que no se pierdan mis próximos videos tutoriales. Un beso, se les quiere.